Y creo, ¿verdad?, que vamos a tener la próxima semana la clase en el horario normal. Así es que vamos a estar ahí por eso de las 8 de la mañana, el día martes de la próxima semana, para que ya lo tengan agendado ustedes ahí. Muy bien. No sé si, bueno, alguien tiene algún comentario, alguna duda. No sé si alguien se conecta por primera vez. La semana pasada no se pudo conectar. Si todo está bien, ok. Bueno, entonces quiero comentarles que vamos a tener la primera actividad grupal. Vamos a trabajar en grupos de, yo les había mencionado que 4 personas quizás como máximo, y quiero pedirles, ya que ustedes se conocen, que me hagan el favor de eh, empezar, ¿verdad?, a integrar los grupos para que finalizando la clase lo podamos tener, porque vamos a tener la primera actividad. Yo les voy a dar las indicaciones y qué es lo que vamos a hacer con respecto a ello. Voy a compartirles el documento de la clase que vamos a tener este día. Bueno, es importante recalcarles que, bueno, los materiales siempre van a estar subidos en la página. Bueno, el día lunes a primera hora usted ya va a poder visualizarlos. Eh, Les recomiendo y les motivo para que por favor siempre les den una chequeada, ¿verdad?, que puedan observarlos. Eh, Igual en el transcurso de la semana, que por favor los puedan ver. No van a ser materiales extensos, tampoco son materiales cansados. No pretendo llenarlos de PDFs o de documentos Word, sino que lo importante es que tengamos una lectura previa o tengamos conocimientos previos de lo que se va a hablar para luego, ¿verdad?, poder tener la clase o posteriormente después de ella, ¿verdad? Entonces, por favor, le voy a solicitar y le voy a pedir que sea tan gentil y amable, ¿verdad?, de poder revisar los materiales que le voy a dejar siempre cada semana. Igual, por allí les he alojado lo que es un foro de preguntas y respuestas, que lo vamos a tener habilitado también todas las semanas para cualquier inquietud que puedan tener. Igualmente, escribiéndome al chat institucional, algunas personas lo han hecho ya, y ahí también vamos a poder estarnos comunicando. ¿Enterado? Muy bien, vamos a ver, para poder romper el hielo aquí. Vamos a ver, vamos a preguntarle eh, a David y a Toro. Le vamos a preguntar si es tan amable de encender su micrófono, David. Sí, aquí estoy. Buenas tardes, David, bienvenido. Buenas tardes. Quisiera preguntarle, ¿cuál fue el tema de qué estuvimos hablando la semana pasada? Si no recuerdo mal, estuvimos hablando de qué era la sociología y de un poco de los principios de esta. Los principios. Muy amable. Muy bien, gracias. Vamos a ver. Alex Escobar, si me hace el favor de encender su micrófono. Buenas tardes, licenciada, aquí estamos presentes. Muchas gracias, Alexander. Alex, perdón. La misma pregunta, Alex. ¿De qué se recuerda lo que estuvimos hablando la semana pasada? De lo que me recuerdo es que hablamos de la historia, de las principales características de la sociología, el concepto de la sociología Uh-huh. Muy bien. y eso más que todo relacionado a la historia de la misma. Excelente. Gracias, Alex. Muy amable. Bueno, Vamos a preguntarle por acá. Vamos a ver. Una señorita, Nicole Meléndez, si es tan amable de encender su micrófono. Sí, también recuerdo que hablamos de la historia, de qué es y como de la primera persona que dio el término de sociología, que creo que es Auguste Comte, creo, y de eso me acuerdo. Excelente. De hecho, esa era la pregunta que le iba a hacer. ¿Quién era el padre de la sociología? Muchas gracias, Nicole. Okay.
Muchas gracias. Bueno, muy amables por participar. Les pregunto, ¿verdad? Para hacer la clase un poco más interactiva y no ser un monólogo acá. Vamos a grabar también la clase para este día. Bueno, vamos a iniciar lo que es la clase de este día. Soy el licenciado José Rivera y es un gusto poderles acompañar en esta materia de Sociología General. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de, haciendo una pequeña introducción a lo que era la sociología. Y hablamos acerca de que la sociología es una de las ciencias sociales madre. Comentábamos que son de las primeras que se empiezan a formar y que todavía se sigue formando, que el conocimiento no estaba tan especializado como lo conocemos ahora, ¿verdad? A través de las carreras universitarias, técnicos, etcétera, ¿verdad? Cómo se va ramificando cada uno del conocimiento. Por ejemplo, una persona que estudia medicina, ¿verdad? Hoy en día se ramifica, ¿verdad? En otras especializaciones, etcétera, pero al inicio el conocimiento era un solo conglomerado de información. De hecho, los sociólogos que vamos a ver a lo largo de este curso nos vamos a dar cuenta de que no eran solo sociólogos, ¿verdad? Que eran filósofos, que eran antropólogos, algunos, ¿verdad? Que empezaban a hablar de medicina, entonces el conocimiento estaba unido con estas ciencias madres que se le llaman, como es la psicología, la sociología y la filosofía. Entonces es importante que sepamos de dónde nace, ¿verdad? De dónde proviene. También hablamos de que algunas personas consideran que por qué mejor no se estudia la psicología, si lo que intentamos es conocer el comportamiento del ser humano con esta asignatura. Sin embargo, al estudiar un individuo como núcleo de la sociedad, no podríamos encontrar respuestas a los problemas sociales o a las transformaciones sociales que se han dado, por el hecho de que un individuo, yo le comentaba en la clase pasada que un individuo puede tener, por ejemplo, diferentes tipos de personalidad, puede tener también un temperamento diferente. De hecho, hay 4 tipos de temperamento: flemático, melancólico, colérico, sanguíneo, y puede ser diferente. Puede ser un diferente carácter también de cada uno de ellos. Y así como una persona, como un individuo puede tener diferentes tipos de estos elementos que le estoy mencionando, bueno, inclusive elementos más profundos, ¿verdad? O de problemas psicológicos más profundos, como trastornos OPC, o OCP, perdón, que son los trastornos obsesivo-compulsivos, o trastornos bipolar, o inclusive los trastornos disociativos de personalidad. Entonces, la sociedad es igual. La sociedad también se diversifica en diferentes tipos de comportamientos que una sociedad puede tener. Podemos tener sociedades violentas, como por ejemplo la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Está de más ver los medios de comunicación y darnos cuenta de esto. O una sociedad con principios o con valores. Podríamos buscar un ejemplo que podría asociarse a una sociedad de este tipo. También le comentaba rápidamente, ¿verdad? Para que tengamos una idea de qué es lo que estuvimos hablando, también le comentaba de que como ciencia social inicia a finales del siglo XVIII, le había comentado, y a principios del siglo XIX, estamos hablando ya por el año de 1700, que inicia el siglo XVIII. Y le comentaba que el padre de la sociología es Augusto Comte, que nace en el año de 1798. Y es considerado el padre de la sociología porque es el primero que acuña el término de sociología en un tratado que él escribió. Cuando hacemos referencia a que él es el primero que acuña este término, quiere decir que es una palabra que se le llama neologismo. Los neologismos son aquellas palabras que son nuevas, que nunca se han escuchado y que alguien las aloja o las acuña o las ocupa por primera vez. Entonces este señor, por eso se le denomina padre de la sociología. También estuvimos hablando de que algunos acontecimientos importantes que dieron origen a la sociología moderna, porque hubieron cambios, porque la sociedad no es estática. Estuvimos hablando acerca de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, que fue estos acontecimientos que produjeron cambios sociales. ¿Por qué? Porque movió personas de urbes, que generó, ¿verdad? De pasar de un trabajo artesanal y trabajar en cuestiones, ¿verdad? De zonas urbanas o zonas rurales, perdón, a sobrepoblar las zonas urbanas, porque se crearon, ¿verdad? Lo que son estos grandes espacios donde se alojaron
estas grandes industrias. Entonces vino a traer problemas de salud, asuntos de seguridad, de educación, de vivienda, ¿verdad? Ahora hay que recordar también que la sociedad ha cambiado a través del tiempo. Yo le había comentado a usted de que habían existido 4 cambios significativos que la sociedad ha tenido, o que se le llama también cambios de modo de producción. Hemos tenido 4 saltos muy importantes y muy significativos. Que el primero fue, ¿verdad?, la sociedad primitiva que teníamos, que fue el origen, ¿verdad?, de la sociedad, esa sociedad primitiva, que la característica principal es que no existía la propiedad privada. Luego saltamos a una sociedad esclavista, que no es cuento, ¿verdad? Existió, ¿verdad? Nosotros podemos leer escritos y todo acerca de cómo los egipcios tenían esclavos, romanos, etcétera, ¿verdad? Porque vivíamos dentro de una sociedad esclavista. Y luego saltó la sociedad esclavista a una sociedad feudalista, donde estaba un colono y un señor feudal que trabajaban de esta manera. Y ese feudalismo salta a lo que vivimos hoy en día, una sociedad moderna con un modo de producción que se llama capitalista, ¿verdad? Y la contraparte del capitalismo, que es el socialismo o el comunismo como tal. Bien, entonces, por todas estas razones que les estoy mencionando, es importante el estudio de la sociología. Nosotros creemos o tendemos a creer, ¿verdad?, que la sociedad en la que vivimos siempre ha sido así, siempre ha existido con las leyes, con las normas con las cuales nos regimos ahora. Siempre ha tenido los mismos valores, los mismos principios, la misma ética, por ejemplo, cuando no ha sido así. Todas estas cosas, ¿verdad?, han influido, ¿verdad?, para la sociedad que tenemos hoy en día, y eso debemos de saberlo, y por eso es importante estudiar la sociología, porque es que tenemos, por ejemplo, esta forma de cómo está articulada la economía hoy en día, que creo que ustedes lo estudian, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que la política está estructurada de esta manera? ¿Por qué es que está estructurado así? Muchos no saben que la política que tenemos hoy en día surge de la Revolución Francesa, y porque se crea la Primera República, y la República significa separación de poderes. Por eso es que en nuestro país se le llama República de El Salvador, porque tenemos 3 poderes ahí separados, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Adelante, Guillermo, dígame. Hola, disculpe, fíjese, no sé si solo soy yo, pero creo que la presentación se le quedó congelada en en principales exponentes de la sociedad contemporánea. No sé si siguió No, moviendo o se ha quedado ahí. gracias, Guillermo. No me he movido. Ah, va, Ahí la, excelente, es que ahí como, la, sí, sí, excelente. sí, es que no la he movido porque, bueno, quiero, quiero eh, hacer una producción completa, ¿verdad? Para luego continuar con lo que es de dónde han nacido, ¿verdad? Porque es que estamos todavía. Bueno, entonces les decía, ¿verdad?, que todos estos acontecimientos nos influyen, y también es importante estudiar la sociología, y habíamos hablado que el término sociología hace referencia a una definición de el comportamiento que tiene la sociedad, eso en diferentes ámbitos. Hablar de sociología es hablar cuál es el comportamiento social de los individuos. Entonces, ¿y por qué es importante? Porque todo nos influye, porque nadie es una isla, nadie vive solo, nadie es un llanero solitario. Ninguno puede decir que es una persona anárquica, porque si usted deja de pagar un recibo X, por ejemplo, de luz, le aseguro que se lo van a venir a cortar, es lo más probable. Entonces, por eso es que es importante, ¿verdad?, poder hablar de estas cuestiones de lo que es una sociología. Y precisamente este día vamos a hablar acerca de los principales exponentes de la sociología contemporánea. Comentarles que voy a intentar de hablar de una sociología práctica, de una sociología que todos podamos entender, de definiciones prácticas que nosotros podamos hacer las propias, porque de nada sirve hablar de definiciones, hablar de personajes, cuando solo se van a quedar en la teoría, ¿verdad? Y por eso es que muchas materias fracasan, porque la teoría sin práctica, ¿verdad?, no es no tiene el mismo impacto. Entonces voy a tratar de tratar de aclarar, ¿verdad?, de una manera fácil para que usted pueda entender esta sociología
desde un punto de vista práctico y que todos podamos entender. Entonces, en primer lugar, quiero que, tengo 4 objetivos que quiero que cada uno de ustedes podamos completarlos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, en la manera de lo posible, ¿verdad? Se puedan cumplir, que usted pueda desarrollar esto que yo me he planteado ahí. La primera es que usted conozca los principales exponentes de la sociología, que es lo más básico, ¿verdad? Que por lo menos usted identifique cada uno de los exponentes. Como segundo punto, que usted, además de identificar los exponentes, que usted identifique los aportes y pensamientos de cada uno de ellos, que no van a ser muchos, son pocos los que vamos a ver. Y en tercer lugar, introduciéndonos un poco más, ¿verdad?, al conocimiento, es que aparte de que usted los conozca, o los identifique, y que usted conozca los aportes, que usted también visualice esos aportes o esos pensamientos a la actualidad social, ya sea nacional o internacional. Y por último, vamos a hablar acerca de la sociología del trabajo y pretendo, ¿verdad?, que usted tenga herramientas teóricas, ¿verdad?, que faciliten un acercamiento a algunas de las interrogantes fundamentales de la sociología del trabajo, que vamos a hablar también hoy en día de la sociología del trabajo. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de este señor, que creo que todos hemos escuchado hablar algo de él, ¿verdad? Este señor que se llama Carlos Marx, que es un alemán, ¿verdad?, que nace allá por el año de 1818. Bueno, de hecho nace un 5 de mayo de 1818 y muere un 14 de marzo del 83, de 1883. Este señor fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual. Bueno, era militante del Partido Comunista Alemán, era de origen judío y tiene una vasta obras que abarcan diferentes campos del pensamiento, de la filosofía, de la historia, de la ciencia política, de la sociología, economía. Y este señor, quizás un elemento importante que yo no lo menciono aquí en la presentación, y es que escribe, aparte de que escribe, tiene muchos libros de su autoría, ¿verdad? Tiene 2 libros trascendentales e importantes que hasta el día de hoy tienen mucho peso, que uno se llama El Manifiesto del Partido Comunista y el otro se llama El Capital, pero yo creo que ustedes ya han escuchado hablar de él, ¿verdad? En su carrera, en alguna materia de economía, tal vez han escuchado hablar del Capital de Carlos Marx. Entonces, eso un poco acerca de la biografía de este señor, ¿verdad? Pero también dentro del pensamiento, que es, como les repito, vasto, vamos a tratar de tocar breve o levemente, ¿verdad?, alguna de sus ideas que nos van a interesar a nosotros para esta clase. Y si me acompañan con la lectura que aparece en su presentación, dice que en opinión de Carlos Marx, la sociedad capitalista, que es el último en el que estamos viviendo, se recuerdan, ¿verdad?, se encontraba dominada por aquellos que controlaban los medios de producción y cosechaban beneficios del trabajo de otros. Fíjense que, curiosamente, es como vivimos hoy en día. De hecho, todavía trabajamos así. El capitalismo lo que hace es que se enriquece a través de la producción del proletariado. Carlos Marx hizo una separación de la sociedad y la divide precisamente en 2 bandos. Uno que es el proletariado, que es toda la fuerza de trabajo de empresas, maquilas, industria, cualquiera que sea, y los dueños de estos medios de producción. Entonces, hasta hoy en día no es extraño que a este señor que escribió hace más de, imagínense la cantidad de años que lleva ya, ¿verdad?, y que todavía tiene repercusiones, y de hecho la sociedad todavía se mueve de esa manera. Se lo leo una vez más, dice que la sociedad capitalista se encontraba dominada por aquellos que controlaban los medios de producción. ¿Quiénes controlan los medios de producción hoy en día? Los dueños de todas estas empresas, fábricas, como le querramos llamar, industrias, ¿verdad? Y ellos cosechan beneficios a través del trabajo de otros. Cualquiera me puede decir, bueno, pero es lógico, ¿verdad? Son los dueños de las empresas, etcétera, etcétera.
Pero es curioso hablar de esto porque yo le traigo unos ejemplos acá y quiero que por favor los analice conmigo. Muchas empresas hoy en día funcionan así. Bueno, de hecho todas las empresas capitalistas funcionan así. Por ejemplo, la empresa de telefonía en nuestro país o las empresas de telefonía en nuestro país. Cuando se propuso el impuesto de la telefonía o la contribución especial, que era del 5% de las telefonías, se dimensionó cuál era la cantidad de dinero que las empresas de telefonía generaban en nuestro país. Y por allá mencionaron, ¿verdad?, el monto total en millones de dólares anuales que generaban y eran de 1.100 millones anuales que generaban las empresas de telefonía. Eso hace alrededor de 91.6 millones al mes. Y si lo dividimos al día, son más de 3.5 millones o 3.05 millones al día que generan las empresas de telefonía en nuestro país. Entonces, en base a eso, hicieron el 5%. Pero lo que quiero que sepa o que entienda es que, en palabras de Carlos Marx, los medios de producción que cosechan beneficios de trabajo para otros se refiere a que la mayoría de personas en nuestro país que trabajan en esta empresa que les acabo de comentar, ¿sí? O el monto que ganan estas personas que trabajan en esta empresa que les estoy comentando en este momento, no es pero ni una minúscula parte de la cantidad de dinero que generan para lo que Carlos Marx llamaba los dueños de los medios de producción. Y para él, ¿verdad? Esta es la manera de cómo el capitalismo en aquel tiempo, imagínense, y todavía hasta el día de hoy funciona. Ahora, este ejemplo usted lo puede poner en cualquiera de las empresas que usted se pueda imaginar hoy en día. Voy a seguir leyendo la presentación si me acompaña. Dice que esto produjo una división profunda entre las clases sociales hasta el día de hoy, que condujo a luchas por el poder social que han sucedido en el pasado y que siguen sucediendo en el presente. ¿Luchas de qué tipo? Algún tipo de revolución social, ¿verdad? Que tratan de cambiar esta situación a través de la violencia o a través de cuestiones electorales, etcétera, ¿verdad? Y eventualmente en la revolución, ¿verdad? Que en muchos países sucedió en América y en el mundo en general. Dice que su análisis de la economía capitalista y sus teorías sobre el materialismo histórico, la lucha de clases y la sobrevaluación se convirtieron en la base de la doctrina socialista moderna. Bueno, todos hemos escuchado hablar del socialismo, y todos hemos escuchado hablar del capitalismo, y en el papel o en la teoría las revoluciones eran buenas. De hecho, el socialismo en papel, o sea, los principios como rezan, valga la redundancia, religiosamente, sí funcionan, pero porque no se pueden aplicar o no se aplican, se convierten en pensamientos utópicos. Una utopía es aquello, ¿verdad?, que genera cierta forma de poder alcanzar algo, pero que nunca se va a poder lograr. Esa es una utopía. Entonces, estas teorías, como la teoría socialista, ¿verdad?, o comunista, se convirtieron en teorías utópicas por esa misma razón. Bien, bueno, estos solo son algunos comentarios, ¿verdad?, o algunos análisis breves de lo que Carlos Marx decía acerca de la teoría socialista y teoría del conflicto, ¿verdad?, que hablaba él, y algunas de sus ideas fundamentales, que los manifiesta en sus libros como El Capital o El Manifiesto del Partido Comunista. También vamos a hablar brevemente, así tocándolo rápido, ¿verdad?, a este señor que se llama Emilio Durkheim o Emily Durkheim. Este señor también tiene una concepción propia de lo que es la sociología. De hecho, bueno, este señor, ¿verdad?, nace en Francia ya en el año de 1858 y el 15 de noviembre de 1916 fallece, ¿verdad? Fue un sociólogo, filósofo francés, estableció formalmente la sociología como disciplina académica.
y junto con Carlos Marx, que acabamos de ver, y Max Weber, que vamos a ver más adelante, es considerado uno de los padres fundadores de esta ciencia. Durkheim creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos en el año de 1895, publicando las reglas del método sociológico. También creó la primera revista dedicada a la sociología en Francia. Bueno, y escribió, ¿verdad?, su influyente monografía acerca del suicidio. Él escribió este libro y hablaba sobre ello, acerca de por qué las sociedades llegaban, ¿verdad?, hasta este tipo de situaciones. Bueno, tal vez hoy en día no podamos hablar, ¿verdad?, de estas situaciones del suicidio como sucedían en aquel tiempo por las guerras que habían y todo, pero ahora quizás podríamos hacer una semejanza al hecho de que los adolescentes o las personas no quieren tener hijos hoy en día. Bueno, y así habló de muchísimas cosas, ¿verdad? Fue pionero de la investigación social, sirvió para distinguir la ciencia social de la psicología y de la filosofía política, etcétera, ¿verdad? Entonces, este señor francés también crea varias teorías, ¿verdad? Y una de las más importantes de la cual él habla es acerca de la teoría funcionalista. Emily Durkheim, si me acompañan a leer en la presentación, creía que los vínculos sociales compartidos mantenían unida a la sociedad moderna. ¿Cuáles son los vínculos sociales compartidos? Esto tiene mucha lógica porque si los individuos de una sociedad no tienen vínculos o no se relacionan entre sí, entonces carecieran de tener propiedad dentro de la misma sociedad. Por ejemplo, vínculos sociales compartidos como cuáles. Nosotros mismos tenemos vínculos sociales compartidos, que es la teoría funcionalista acerca de las funciones que cada uno tiene dentro de la estructura de la sociedad. ¿Como cuáles vínculos? Vínculos políticos, por ejemplo, todos tenemos, aunque no seamos afiliados a ningún partido político, personas que sin ese vínculo fueran enemigos inclusive, pero como tienen un vínculo político, ¿verdad? Eso los une, como lo dice Durkheim, ¿verdad? Para que esos vínculos los mantienen unidos o mantienen unida a esta sociedad. Le aseguro que muchos de los políticos hoy en día, ¿verdad?, ya que estamos en esa coyuntura, no fuesen dentro de los partidos en los que van y fuesen con otros, no fueran amigos, sino que fuesen enemigos. Pero eso los une según esta teoría funcionalista de Durkheim. Bueno, y esto mismo lo podemos aplicar a equipos de fútbol, que tal vez si no tuvieran el mismo vínculo, ¿verdad?, fueran hasta enemigos quizás. Inclusive lo podemos aplicar a creencias religiosas. Dentro de este mismo ejemplo, ¿verdad?, de vínculos que las personas tienen en la sociedad. ¿Por qué? Porque un individuo por sí solo no puede crear conciencia colectiva. Se necesita de la confianza y aceptación de un colectivo para poderlo hacer. Y esto nos lo menciona él en la siguiente parte que quiero compartir y quiero leer. Dice que la confianza mutua y la interdependencia crean una conciencia colectiva. Fíjese bien, ¿qué es lo que crea la conciencia colectiva? La confianza mutua, o sea, un sentimiento de pertenencia y ayuda en que la sociedad se realiza como un todo mayor y distinto que la suma de sus miembros individuales. Durkheim creyó que el método científico se debe aplicar al estudio de la sociología. Por eso yo les mencionaba de que un individuo por sí solo no puede crear conciencia social o colectiva. El individuo necesita de la confianza y aceptación del colectivo para hacerlo. ¿A qué se refiere con esto que necesita la confianza del colectivo para hacerlo? Imagínese y piense hoy en día en personas, ¿verdad?, que tienen una buena oratoria, digamos, o que tienen un cargo este día, en estos días, ¿verdad? Por ejemplo, el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿verdad?, Joe Biden. Este señor por sí solo no pudo haber creado conciencia social, sino que necesitó de la confianza y aceptación del colectivo para poderlo hacer. Y así cada uno de los mandatarios en los diferentes países, inclusive, ¿verdad?, con las cuestiones contradictorias que puedan tener países como por ejemplo Nicaragua, ¿verdad?, con este partido comunista en Nicaragua, sandinista, ¿verdad?, o inclusive la revolución cubana ya por el 58, 59, o la revolución bolivariana, ¿verdad?, también. Entonces, habla precisamente de esta teoría funcionalista, ¿verdad?
que si no hay aceptación ni confianza del colectivo, entonces no se puede crear una conciencia social. Y en nuestro país, ¿verdad? Podríamos mencionar a nuestro presidente también en este sentido. Entonces, Emily Durkheim hablaba de esta teoría funcionalista precisamente, en donde todos tenemos vínculos compartidos, y eso es lo que une a una sociedad, los vínculos compartidos, llámesele vínculos políticos, creencias religiosas, de equipos, etcétera, cualquiera que sea. Y que para crear conciencia social, también lo dice Durkheim acá, para recalcar, para crear conciencia social es importante la confianza y la aceptación del colectivo. Si todas estas personas que yo les estoy mencionando no tuvieran aceptación y confianza del colectivo, no pudieran estar ahí, no tuvieran conciencia social, incluyendo, ¿verdad?, los políticos en nuestro país en algún momento. Bien, también quiero mencionarles aquí brevemente, ¿verdad?, a lo que es Max Weber. Max Weber, ¿verdad?, también un alemán, nace por ahí, ¿verdad?, en el año de 1864, ahí aparece, ¿verdad?, hasta el 1920. Él también fue un sociólogo, economista, jurista, historiador, politólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y de la administración pública. Es curioso la vida de este señor de Max Weber, porque a pesar de ser reconocido como uno de los padres de la sociología, junto obviamente a Augusto Comte, ¿verdad?, que es el padre de la sociología, hablar de Carlos Marx, de Emily Durkheim, este señor Weber nunca se vio a sí mismo como un sociólogo. Sin embargo, ¿verdad?, al culmen de su vida, al término, ¿verdad?, de su vida, él se dio cuenta de que sí, efectivamente era un sociólogo, porque hacía lo que los sociólogos hacen, ¿verdad?, los estudios de la sociedad. Bueno, también yo les tengo por acá, ¿verdad?, en la presentación, si me acompañan, por favor, leyendo, dice de que Max Weber enfocó su pensamiento hacia la interacción de los factores económicos, políticos y culturales. Entonces él hablaba acerca de esos tres factores, económicos, políticos y culturales, en la producción de una organización social distinta a la de Occidente. Dice que insistía en que esto dependía de que los individuos adopten una orientación más racional y menos tradicional hacia la acción social. Me puede decir usted, bueno, ¿y de qué estamos hablando, verdad? ¿De qué se trata esto? Es así, mire. Él dice de que la interacción de factores, y él menciona tres, ¿verdad?, que son económico, político y social, es porque, le explico brevemente. Económico es porque el económico es el que siempre está arriba de todos los grupos y factores, aunque no es el más grande, pero es el grupo que tiene más peso en una sociedad o que siempre está arriba, el económico. Inclusive el poder económico está arriba de lo que es el poder político. De hecho, si ustedes no lo sabían, ¿verdad?, muchos políticos, ¿verdad?, son apadrinados por personajes de este sector económico, y ellos son los que mueven los hilos precisamente del poder político. Es como un recuadro que no se ve, pero que ahí está, existe, aunque no se vea, está justo arriba de lo que es el poder político. Y es curioso porque aunque está arriba de todos de los poderes o de las cuestiones sociales o de los grupos sociales, en todos los países, no solo en el nuestro, sino que en todos los países, es curioso porque son una minoría, no es el grupo más grande. En nuestro país podemos hablar de, bueno, se ha hablado cosas de 14 familias, etcétera, ¿verdad? Pero podemos hablar también, y le pongo un ejemplo, cuando se paró el trabajo, por ejemplo, el año pasado, ¿verdad?, por el asunto de la pandemia, ¿quiénes fueron los que perdieron más? ¿Quiénes fueron los que no estaban de acuerdo con que se detuviera esta fuerza de producción? Y es porque, en palabras de Carlos Marx, dice de que la fuerza laboral es la que mantiene vivo este sistema. Si la fuerza laboral supiera el poder que tiene y se detuviese por 2, 3 días, toda la fuerza laboral de este sistema capitalista colapsar. Y entonces por eso Max Weber menciona, ¿verdad?, de que estos tres factores son importantes, ¿verdad?, para poder estudiar la situación social de un país.
Y menciona el poder político, ¿verdad?, en segundo plano, porque de hecho son los que utilizan y crean leyes a beneficio de, y ahí podemos darnos respuesta a beneficio de quiénes, ¿verdad? Si son en beneficio de la misma sociedad, de los estratos más necesitados, pues sí es a beneficio de ellos mismos o a beneficio del poder económico que yo le estoy mencionando, que siempre va a estar arriba del político. Y por último, ¿verdad?, el aspecto cultural, porque la educación juega un papel determinante en este escenario. Importantísimo, porque de la educación depende, ¿verdad?, el tipo de sociedad que tenemos en aspectos políticos y económicos. Muy bien, también vamos a hablar de este otro señor que se llama Herbert Spencer. Este señor también, ¿verdad?, nace en Inglaterra, allá por el año de 1820. Muere, ¿verdad?, en diciembre de 1903. Fue un naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés. Spencer es mejor conocido por la expresión de supervivencia del más apto, que acuñó después de leer El origen de las especies de Charles Darwin, que creo que ya conocen ustedes la historia. Este término sugiere fuertemente la selección natural. Sin embargo, como Spencer extendió la evolución de los reinos de la sociología y la ética. Es curioso el pensamiento que tiene Herbert Spencer, porque todos hemos escuchado, todos hemos conocido lo que es precisamente la teoría del origen de las especies de Charles Darwin, ¿verdad?, el célebre tratado de la evolución de las especies. Y este señor Spencer dice de que la sociedad también evoluciona, así como las especies evolucionan. Él menciona que las sociedades también evolucionan y que evolucionan en supervivencia del más apto. ¿Y cuánta razón tiene hoy en la sociedad cómo evoluciona a la supervivencia del más apto? Si no, veamos nosotros en nuestro país, en El Salvador. Le voy a leer acá acerca de la presentación. Si me acompaña, por favor, también dice de que Spencer sostenía que el aumento de la masa de emociones, imagínate, está hablando de masa de emociones, necesitado como fuente de energía es, entre otras cosas iguales, el correlacionado de cerebros más grandes. Este señor lo que nos está diciendo acá es que una mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a tener su tamaño original. Y precisamente, y cuando hablamos de que se expande a una nueva idea, no estamos hablando de que el cerebro, como Darwin lo decía, ¿verdad?, de que se expandía, se hacía más grande físicamente, ¿verdad?, o estructuralmente, sino que está hablando acerca de la función que el cerebro tiene, y está hablando precisamente de la función de la sociedad, como una sociedad que precisamente se abre a nuevas, no estoy hablando de partidos políticos, perdón, pero se abre a una nueva idea, jamás vuelve a tener su tamaño original. Tiene mucha lógica. Si los individuos de una sociedad tienen condiciones biológicas óptimas, por ende sus ideas, sus pensamientos, sus acciones serán con mayor coherencia y con mayor lógica. Entonces esto es lo que este señor menciona. Lo voy a seguir leyendo la presentación que dice. Esos altos sentimientos presupuestos por la mejor autorregulación en una sociedad mejor, capaz de garantizar que un individuo deje una posterioridad persistente, son, entre otras cosas, siendo iguales. El correlativo de un cerebro más complejo, ¿verdad? Bueno, ya el cerebro de un hombre civilizado es mayor por alrededor del 30% que el cerebro de un salvaje, una persona primitiva, ¿verdad?, que todavía posiblemente puede existir en algún lugar remoto, ¿verdad?, alguna tribu, etcétera. Ya también presenta una diferenciación aumentada, especialmente en la distribución de sus convulsiones. Adelante, no hay problema. Ya finalizamos. Ahí disculpen que me haya extendido un poco, pero ya vamos a finalizar. Entonces, este señor Herbert Spencer, habla precisamente del darwinismo social. ¿Cómo vamos a hacer para entenderlo?
entendamos el darwinismo como tal, ¿verdad? Que habla acerca de la evolución física de las especies. Pero este señor dice que la evolución mental habla de que la evolución de los pensamientos, de las acciones, hacen de que evolucione una sociedad para bien. De que el tipo de cultura, que el tipo de educación genere que en la sociedad pueda dar un salto de evolución de una sociedad primitiva, ¿verdad? O una sociedad con limitaciones a una sociedad evolucionada, precisamente es el término. Entonces de eso nos habla este señor Spencer. Y vamos a hablar de una persona más, ¿verdad? Que es Talcott Parsons. Este señor es estadounidense. Bueno, nace por allá en el año de 1902 y nace y muere, ¿verdad? En 1979. Es un sociólogo estadounidense de la tradición clásica de la sociología, mejor conocido por su teoría de la acción social. Y aquí ya se empezó a hablar acerca de cuestiones sociales. Bueno, es considerado una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la sociología del siglo XX. Luego de obtener un doctorado en economía, trabajó en la Facultad de Harvard, donde obtuvo, ¿verdad?, entre los primeros profesores, y creó precisamente uno de los elementos importantes es que crea lo que es el Departamento de Sociología en la Universidad de Harvard allá por el año de 1930. Entonces, Talcott Parsons habla acerca del voluntarismo, funcionalismo estructural. ¿De qué se trata el funcionalismo estructural? Habla de que la sociedad precisamente es una estructura. Para este señor, la sociedad está dividida a través de estructuras. ¿Y cuáles son las estructuras que menciona él? Menciona, por ejemplo, las estructuras sociales, ¿verdad? Económicas, como lo son las clases, ¿verdad? Que es la clase media, la clase baja, la clase alta. Y esta estructura, cada una de ellas ejerce una función. De hecho, dice acá, ¿verdad? Si me acompañan a leer, que en la teoría del voluntarismo se hace referencia a las elecciones que hacen los actores en las situaciones sociales en las que se encuentran. Cuando habla acerca de las acciones sociales o las cuestiones voluntarias que las personas hacen en situaciones sociales, no se refiere a como nosotros lo conocemos como los voluntariados o cuestiones que tengan que ver con eso, sino que lo que él dice que para el funcionamiento correcto de una sociedad es necesario el voluntarismo, que es diferente, y no se refiere a ser únicamente voluntario, ser un voluntario de una organización X, sino a tener la voluntad de formar parte de los cambios y mejoras de la sociedad. A eso se refiere precisamente este señor y por eso habla del funcionalismo estructural precisamente. Dice que esto significa que los actores sean totalmente libres de hacer su elección. El concepto de voluntarismo implica una mente, una conciencia e individuos que toman decisiones. En el caso del concepto de funcionalismo estructural, a medida que avanza su carrera, la teoría de la acción hacia el funcionalismo estructural, que el funcionalismo estructural es cómo funciona precisamente las estructuras dentro de una sociedad. Y él la divide precisamente en las clases, ¿verdad? Las diferentes clases, media, alta y baja que existen dentro de una sociedad. Y por último, vamos a tocar también brevemente a este señor que se llama Gray Mills, que también es estadounidense. Es uno de los personajes contemporáneos que marca muchísimo la sociología moderna. Es mayormente recordado por su libro La imaginación sociológica, en donde expone una mirada de la relación entre biografía, historia, teoría, método, etcétera, ¿verdad? Y es el primero que habla
o también es el primero que es reconocido por haber estudiado la estructura de poder en los Estados Unidos en su libro titulado La élite del poder. También Mill se enfoca, ¿verdad?, en las responsabilidades de los intelectuales de la sociedad posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cómo quedó la sociedad en general, ¿verdad?, después de ese acontecimiento. Y este señor, precisamente, Mill, habla, en el primer argumento dice de que habla de la teoría del conflicto y habla de que argumentaba que la tarea principal de un sociólogo está en ver las estructuras sociales y las acciones personales en el contexto de sus interrelaciones. Las estructuras sociales son el resultado de fuerzas de oposición. Dice, fíjese bien lo que dice acá. Las estructuras sociales son el resultado de las fuerzas en oposición y de negaciones entre personas con diferentes intereses y diferentes recursos. A esto se le llama también lucha de contrarios. ¿Por qué se le llama lucha de contrarios? Porque él dice que estas estructuras sociales son el resultado de las oposiciones y todo tiene en esta teoría de lucha de contrarios una oposición. Por ejemplo, ¿cuál sería la oposición del capitalismo? ¿Cuál sería? El socialismo. Correcto. ¿Cuál sería la oposición de la derecha? Hablando en aspectos políticos también. La izquierda. La izquierda. A eso se le llama lucha de contrarios. Siempre existe y es curioso porque cuando está esa lucha en todas las sociedades y en nuestra sociedad ha existido. Y este señor lo plantea precisamente en esta teoría del conflicto. Porque la lucha de contrarios siempre ha existido. Siempre ha existido una oposición y siempre ha sido así. Ahora, lo curioso de esto es que en la lucha de contrarios, cuando el opositor, llámesele derecha, por ejemplo, o izquierda, cambian sus roles, o sea, el opositor llega a ser el referente, ¿verdad? Y el referente llega a ser opositor. Entonces, no cambia nada, siempre sigue la lucha de contrarios a tratar de volver otra vez a tener esa fuerza de oposición y volver a llegar nuevamente, ¿verdad? A tener el poder, en este caso, o volver a tener los intereses que antes tenía o los recursos que antes tenía. Entonces es importante, ¿verdad?, que veamos eso. En nuestro país está muy marcado, por ejemplo, en los acuerdos de paz que se celebran el 16 de enero del 92, porque precisamente esta lucha de contrarios fue precisamente eso que pasó en nuestro país. Cuando dice que los resultados de fuerzas en oposición, en este caso estos dos, ¿verdad?, que estaban en este momento en oposición, y de negociaciones entre personas con diferentes intereses. Ellos negociaron, ¿verdad?, los intereses que cada uno de ellos tenía y los diferentes recursos, ¿verdad? De hecho, exactamente esto pasó, ¿verdad?, en los acuerdos de paz de nuestro país, en donde la derecha y la izquierda, ¿verdad?, negociaron con sus diferentes intereses por los diferentes recursos que nuestro país tenía. Nada más eso fue todo, ¿verdad? No es el trasfondo de que tuvimos paz y todo lo demás, sino las negociaciones que se hicieron y por eso es que los tenemos hoy en día todavía acá. Bueno, y estas personas y estos recursos a su vez son moldeados por estructuras más grandes, obviamente, ¿verdad? Que es el poder económico, que siempre se lo he comentado, más grande, y por una distribución desigual de poder y de recursos de la sociedad. Este señor habla exactamente lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo en nuestra sociedad y en muchos otros países, ¿verdad? Dentro de aspectos globales de su sociedad, ¿verdad? Precisamente. Bueno, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta, ¿verdad? Hasta este momento. Estaríamos finalizando. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Si no hay ninguna duda o ninguna pregunta, bueno, les pedí al principio de que por favor hicieran grupos de 4 personas, ¿verdad? Como máximo. Si pueden ser 3 o 4, 3 mínimo y 4 máximo. Porque vamos a hacer una evaluación la próxima semana, que sería la evaluación de esta semana, ¿verdad? Le voy a dar las indicaciones desde acá para poderla hacer.
consiste precisamente en la sociología del trabajo. No podemos hablar de cambios sociales o de una sociología sin mencionar el trabajo, porque de hecho el trabajo está inmerso dentro del campo del ámbito social. En nuestro país existen, ¿verdad?, diferentes campos de trabajo, ¿verdad? Está, por ejemplo, y lo podemos ver a través de los salarios que existen en nuestro país, del salario mínimo, por ejemplo. El salario mínimo, hay diferentes tipos de salarios en nuestro país. Hablando de salario mínimo, el más bajo es precisamente el del campo, el de la agricultura. El jornalero es el que cobra menos, hablando de salario mínimo. Luego está el salario, ¿verdad?, medio, que es acerca de un salario de maquila. Y luego está el salario mínimo más alto, que es el de la industria. Entonces, hablar de sociología del trabajo es importante porque así se conoce la sociedad en la que se vive. Con solo nosotros saber con solo saber cuál es, ¿verdad?, que nosotros tenemos clasificado cuáles son los trabajos y las remuneraciones que tenemos nosotros en nuestro país, podemos saber qué tipo de sociología de sociedad tenemos, perdón. Y así podemos hacer un análisis de cada país. Podríamos hacer un análisis de Costa Rica, podríamos hacer un análisis de Panamá, ¿verdad? O países desarrollados, ¿verdad?, que están en países de centro, le llaman hoy en día, países europeos, ¿verdad?, etcétera. Entonces, por eso es importante. Nosotros vamos a ver acá, ¿verdad?, que la sociología dice que es síntesis de la evolución de la concepción del trabajo, desde la antigüedad hasta la revolución industrial. Nosotros podríamos hacer una síntesis desde la antigüedad, ¿verdad?, antes de la revolución industrial, cómo era que se trabajaba. La sociedad era totalmente diferente. Y lo podemos hacer mentalmente, ¿verdad?, trayéndonos a referencia a nuestra mente cómo era que se trabajaba antes de la revolución industrial, que era una forma de trabajo más artesanal, más casero, etcétera. Y ahora cómo ha venido evolucionando en la revolución industrial, inclusive hasta el día de hoy, ¿verdad?, que todavía estamos en esta revolución genética, ¿verdad?, y revolución tecnológica todavía. Cómo va a venir cambiando también los trabajos, ¿verdad?, porque se están utilizando máquinas más sofisticadas que están sustituyendo más todavía, ¿verdad?, a lo que es el trabajo físico a las personas. También el valor del trabajo en la Edad Media, ¿verdad?, cómo era que se vivía en ese momento. El concepto renacentista del trabajo, el mercantilismo, el humanismo, el trabajo en el capitalismo industrial, que es el que tenemos hoy en día. También el trabajo analizado por los clásicos de la sociología, ¿verdad?, que es la división del trabajo, como por ejemplo Adam Smith, que es el padre de la economía, y cómo él habla acerca de la división del trabajo. Y la declaración, ¿verdad?, de trabajador, la determinación del salario, etcétera, que son todos términos relacionados a la sociología del trabajo. Muy bien, entonces yo les tengo algunos temas acá que son precisamente los que vamos a investigar y son los que yo les voy a asignar a cada uno de los grupos que ustedes mismos hayan formado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le voy a pedir que por favor usted, en el foro que les he dejado acerca de preguntas y respuestas, o en el foro que está precisamente ahí habilitado, ustedes me coloquen, y así en el orden que me vayan colocando, quiero que por favor ingresen y me coloquen los nombres completos de cada uno de los integrantes con su CIF, ¿verdad?, que cada uno de los integrantes del grupo, y yo les voy a contestar precisamente con el tema que ustedes van a investigar. De esa manera lo vamos a hacer, ¿entendido? Entonces, de acuerdo a cómo me vayan llegando los grupos, de esa manera yo les voy a ir dejando los temas allí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos temas? Vamos a hacer una breve presentación de 8 minutos máximo acerca de el tema puntual que yo le voy a poner ahí, que va a ser ese que están en rojo acá, acerca del trabajo y la fuerza del trabajador, la empresa, la fábrica, la división del trabajo, y también otros temas que tengo por acá, como más allá de la relación social del empleo, la crisis de la sociedad salarial, problemas clásicos de la crisis del trabajo, la tesis del fin del trabajo y nuevas perspectivas para abordar la problemática del mundo del trabajo. Entonces, estos temas yo se los voy a colocar cuando ustedes ya me hayan puesto los 4 integrantes, yo les voy a ahí dejar el tema que ustedes van a hacer.
para la próxima semana, que espero que el día martes podamos tenerla. Solo permítanme, que espero que el próximo martes podamos tenerla temprano por la mañana. Entonces ustedes se preparan, por favor, allí, ¿verdad? Traten de hacer algo creativo por allí y nos presentan de qué se trata cada uno de estos pequeños subtemas que yo les estoy mencionando. ¿Entendido? Entonces no sé si hay alguna duda o alguna pregunta, si no nos estaríamos quedando precisamente hasta acá. Yo tengo algo, yo soy Dígame. nuevo en este grupo y pues prácticamente no Ah, conozco ok. a nadie. No sé a Entiendo. quién le faltaría, no sé si habrán formado los grupos así entre ellos, o no sé si a alguien le falta un integrante de grupo, porque yo no tendría. Entiendo. Ahí queda la pregunta para todos los integrantes del grupo. ¿Hay alguien que todavía le falta a alguien o quisiera incorporar a su compañero? Si nos hace el favor, Ricardo, a incorporar a Ricardo Velázquez. No sé si todos los grupos ya están completos, ya están cerrados. Si no, no hay problema, ahí lo puedo hacer. Ahí pongo mi nombre en el foro y lo podría Sí. hacer yo solo la presentación. Me parece bien, no hay ningún problema por mí también. Sin embargo, si me aparece por ahí un grupo que tiene 2 personas, que le he pedido que sea mínimo 3, entonces lo voy a dejar fuera, porque ahorita estoy preguntando si solo hay 2 personas, entonces podemos incluirlo a usted. Pero si no lo hay, entonces coloque su nombre usted solo ahí y yo le voy a colocar el tema. Ok. Licenciado, si quiere, yo me iría con él, ya que la verdad yo tampoco tengo grupo, pero un compañero me Ajá. quiere agregar, pero ya serían como, quiero ver, ¿Sí? 5 seríamos en total, pero yo sé que no creo que dejaría usted, ¿verdad? Sí, serían como máximo 4. Lo que pasa es que la idea es que también veamos que todos participen en algo, ¿verdad? Entre más haya y menos participación. Si gusta, Alex, muchísimas gracias, oye Alex. Si gusta, únase con su compañero, ahí se ponen de acuerdo. Ok. Para que puedan trabajar. Me parece Okay. bien, le agradezco mucho, Alex. Bueno. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta, si no nos estaríamos quedando por acá, perdón. La clase se las voy a colgar nuevamente más tarde, les voy a colocar el link por si quieren volverla a escuchar, y también la presentación se las voy a dejar por allí, ¿verdad? Para que ustedes vayan teniendo material para cuando tengamos el primer laboratorio. Así que si no hay nada más que decir, pues ha sido un gusto, nos vemos la próxima semana. Les voy a dar, hoy mismo les voy a subir los temas para que la próxima clase ya podamos entrar con todo, ¿verdad? A esta tarea grupal que vamos a tener. Bueno, una pregunta, ¿cómo me puedo comunicar contigo para hacer esto, lo del grupo? Si gusta. Si querés, Ricardo, te dejo aquí mi número de teléfono para que me puedas agregar. Dale. Correcto, ahí mándeselo por el chat, ahí está. Ahí está. Bueno, ahí lo tengo ya. Excelente, les agradezco mucho por su tiempo, gracias por estar pendientes. Pasen una feliz tarde y nos vemos la próxima semana, cuídense mucho. Bendiciones a todos. Gracias, Bendiciones, igual, gracias. bendiciones. Igual, Gracias. gracias. Feliz Cuídense. tarde. Muy Feliz bien. tarde.